De seguro, todos hemos escuchado la leyenda urbana de que nuestra escuela era un cementerio. Pero, ¿qué me dirías si te cuento que en ciertos casos es real y que no es tan malo como otras historias que han sucedido en escuelas o colegios? Así que prepárate, porque esta noche te cuento 4 historias y leyendas sucedidas en escuelas. Comenzamos. Ángela venía escuchando la misma leyenda desde que estaba en primer grado de primaria. Nadie nunca se atrevía a subir solo al salón de artes, que estaba en el último piso de la escuela. La razón, pues simplemente una niña se aparecía ahí. Nadie sabía por qué o cómo había muerto. El caso es que la chiquilla estaba esperando a que alguien fuera a hacerle compañía. Y para aceptar este desafío, simplemente uno tenía que entrar al aula, dirigirse al pizarrón y escribir 3 palabras sencillas. ¿Quieres jugar conmigo? Insegura, Ángela terminó de subir las escaleras hasta el piso final y entró en dicho salón. Había dicho a sus compañeras que ella no creía en esos cuentos y que se los iba a demostrar, pero en el fondo no podía negar que sentía algo de miedo. El aula estaba sola y muy silenciosa, además de un poco oscura. Ángela tomó valor y agarró una tiza. Rápidamente escribió la temida frase en el pizarrón. No pasaba nada. Ya sabía que eran puras tonterías, como decía ella. De pronto, al darse la vuelta para salir, se quedó paralizada. Al fondo del salón, una niña pálida y vestida con un uniforme antiguo la miraba penetrantemente. Sus labios esbozaron una horrible sonrisa, estirando la piel putrefacta alrededor de su boca. Tenía el rostro deforme y la ropa salpicada de sangre. Todo lo que salió de sus labios fue una simple palabra: sí. Ángela gritó antes de que la niña se abalanzara sobre ella, pero desde ahí nadie volvió a verla. Todos conocían la historia. El salón bodega, ese que estaba al final del pasillo en la planta baja de la escuela, hace muchos años había sido una aula más. Ahí solía dar clases una maestra muy joven y guapa, pero mentalmente inestable. Un día la pobre mujer decidió quitarse la vida y se colgó del techo. Ocurrió justo después de su última clase, cuando ya todos los estudiantes se habían ido a casa. Pasó la tarde y la noche entera ahí. Por la mañana, fue encontrada por un conserje y la directora del colegio ordenó que se llevaran el cuerpo. Trataron por todos los medios de manejar el suicidio en secreto. Sin embargo, de alguna manera el rumor se extendió por todo el centro educativo. Jamás se supo que aquella profesora había tomado una decisión tan cruel por causas personales. Tiempo después, su salón se convirtió en un simple espacio para almacenar útiles escolares, uniformes, material de los maestros y demás cosas inútiles. Y es que había niños que, tras atreverse a escapar de sus clases para abrir la puerta, se habían topado con el fantasma de la maestra, que les sonreía macabramente. La escuela de Joel
era privada y había sido fundada por unas monjas hace ya unas cuantas décadas. Como en todos los colegios religiosos, los alumnos tenían una clase especial para que les hablasen de Dios. Se hacían misas en los eventos especiales y siempre tenían que persinarse frente a las imágenes de Jesús en señal de respeto. Cierto día, mientras todos estaban en clase, Joel salió al baño y notó que un par de maestras estaban muy nerviosas. Se ocultó tras una de la pared para escuchar lo que decían. Al parecer, una niña se había encerrado dentro de dicho salón, que era una capilla, y hace horas que no podía salir. Lo que era peor, escuchaban golpes, gritos y risas con una voz que no era la de ella. Ellas estaban seguras de que ella estaba sola, pero no podían abrir la puerta. En ese momento, el sacerdote del colegio llegó en compañía de la directora para rezar fuera de la capilla y esparcir agua bendita. El escándalo finalmente cesó y las mujeres entraron para sacar a la niña. Estaba inconsciente, llena de arañazos y golpes. Más tarde, Joel contó lo que había visto a sus amigos, y uno de ellos recordó que los alumnos mayores siempre decían que años atrás había tenido lugar un exorcismo en la capilla. El diablo se había aparecido ahí, y no obstante, jamás se había ido. Había quedado encerrado en uno de los cuadros que colgaron en las paredes. Debía haber sido él quien poseyó a la niña, de la que de todas formas nadie nunca volvió a saber, pues la dieron de baja del colegio. Cuando Gerardo llegó al segundo año de secundaria, conocía tan bien como el resto de los niños esa leyenda, que parecía repetirse en todas las escuelas. Antes, el terreno en el que se había construido solía ser un cementerio, pero las autoridades se habían hecho de la vista gorda al momento de edificar la escuela. Ahora, muchas almas en pena vagaban por los pasillos, inquietas por los niños y los maestros, que sin querer habían interrumpido su descanso eterno. Puras tonterías, o al menos eso era lo que él pensaba hasta aquel día. Ese día él acudía a clases durante el turno vespertino, por lo cual, a la salida, estaba a punto de anochecer. Los alumnos se fueron retirando lentamente del plantel educativo, pero él se quedó un poco más en el salón para ayudarle a la maestra a limpiar el pizarrón y organizar el material que habían utilizado. Todo por unos puntos. Ya se dirigía a la salida cuando escuchó que alguien le chistaba. El chico se dio vuelta, pero no vio a nadie. Pensando que habría sido su imaginación, siguió con su camino. Entonces, una voz extraña, tan bajita que no pudo distinguir si era de un hombre o una mujer, lo llamó de una manera que le dio escalofríos. El joven volvió a mirar a sus espaldas y al comprobar que estaba solo, huyó de ahí, pálido y asustado. Poco después comprobó que en el caso de su escuela, la leyenda era cierta. La habían construido sobre un panteón. Gracias por escuchar hasta el final. No olvides suscribirte y darle like al video. Si quieres que tu historia aparezca en uno de los videos, ponla en la caja de los comentarios o envíanosla por Facebook. Aquí abajo te dejaré los enlaces a la página. Sin más por el momento me despido. Gracias por escuchar.